Hola, amigas y amigos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para el otro medio en español. Hoy vamos a estar conversando con Fernando Vilelia, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Economía, de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía y ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Recuerden en seguirnos en el canal de YouTube como El Otro Medio, suscribirse, por favor. Asimismo, en www.facebook.com/El Otro Medio, pueden sumar su gusto por la página, siempre es un número más. También pueden seguirnos en @Twitter, @Juan José Dimas. En LinkedIn también como Juan José Dimas. Luego de una pausa estamos conversando con el profesor, con quien vamos a intercambiar conceptos acerca de, maneja él muy bien, bioeconomía, desarrollo territorial y algunas otras cuestiones. Muchas gracias por acompañarnos. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. Amigas y amigos, como anunciamos al principio del programa, estamos conversando con Fernando Vilela. Fernando Vilela es ingeniero agrónomo y últimamente muy asediado por los medios. De hecho, participa con su columna en un programa dedicado al campo los domingos por la mañana. Y con nosotros, bueno, hemos conversado varias veces. Él persigue el interés de la bioeconomía y, por favor, Fernando, para nosotros, nuevamente, el concepto de bioeconomía y por qué vos enfatizás en su importancia. La bioeconomía es una conceptualización sobre algunas de las cosas que se venían haciendo que involucran la transformación de la biomasa, es decir, todos los tejidos que se producen en el campo a partir de la fotosíntesis, vegetales o animales, que en una conceptualización de cuidado del ambiente y cuidado de las sociedades en las cuales está inmersa, se obtienen productos más sofisticados, productos de más alto valor. Yo te puedo poner un ejemplo por ahí para entender esto de la economía circular, etc. En el norte de Córdoba, por ejemplo, hay un establecimiento que tradicionalmente producía maíz, salía ese maíz por Rosario, o sea, cada 3 camiones, uno era para el flete. Hoy, esa empresa, en la generación de la gente joven profesional que tomó la administración de la misma, produce etanol en una mini destilería. Producto de esa fermentación es el dióxido de carbono que generan las levaduras. Ese dióxido de carbono se captura y se usa para bebidas gaseosas, o sea, el gas que tienen las bebidas gaseosas, que antes se hacía a partir de petróleo. El producto que queda después de la generación del alcohol, el alcohol que está en el 12% de las naftas, del cual es la mitad de ese porcentaje es de etanol de maíz, la otra mitad es de azúcar. Bueno, en ese proceso de transformación de alcohol, lo que queda es un producto que se llama burlanda. Esta burlanda está enriquecida en proteínas, es un alimento de primera calidad para animales vacunos, que están en un feedlot. Junto con los vacunos también hay cerdos que se crían a partir de ese mismo maíz generado en el lugar y de soja. Los estiércoles de los dos tipos de animales se recogen en una cámara de biogás, se produce biogás, ese biogás genera la energía para el sistema de producción de etanol, pero además vende energía al sistema eléctrico nacional. Y lo que queda después de ese proceso es un residuo orgánico que se usa para fertilizar el campo. Entonces, esta economía circular es que antes se vendía maíz, ahora se vende etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, se genera la energía para el propio sistema, energía eléctrica y un fertilizante orgánico. O sea, esto es lo que se llama la economía
circular. Esta es la bioeconomía, donde a esa biomasa que era el grano de maíz, hoy le agregamos todos estos valores que estoy mencionando, ¿cierto? Ese me parece que es un buen ejemplo. También hay otros que tienen que ver con la utilización de biotecnología para obtener moléculas complejas y caras, digamos. Hay una empresa nacional que, por ejemplo, genera en una especie de ambiente semiárido que se llama cártamo, una oleaginosa, una enzima que se utiliza para producir queso, ¿sí? Esa quimosina, que antes se sacaba el estómago de los terneros, y últimamente se venía haciendo por síntesis de levadura OGM, se puede fijar en el grano del cártamo y después extraer, multiplicando por 10 el valor del producto de oleaginosa, ¿no es cierto? Eso ya se está produciendo en Argentina, hay una planta en Córdoba, que es la suma de 2 empresas que tienen que ver con esto, y esa planta, digamos, funcionando a pleno, sería capaz de generar el 15% de todos los quesos del mundo. O sea, pura tecnología argentina, ¿no es cierto? Entonces, hay distintos formatos. La otra cosa puede ser generar energía, ¿no es cierto? Aprovechar los bajos submeridionales, hay un proyecto también de aprovechar ese espartillo que en lugar de ser quemado, como habitualmente ocurre con el impacto ambiental que eso tiene, se puede cosechar y transformar en energía eléctrica. Bueno, o residuos de lo que queda de rastrojo de trigo, transformarlo en muros, en paredes ignífugas, que pueden ser 90% más eficientes que un ladrillo, que el cemento, en términos energéticos, para no gastar en calefacción o refrigeración. Estos son algunos de los datos que te quise dar un panorama general para que la audiencia entienda bien de qué hablamos cuando hablamos de bioeconomía. Y si me permitís, como lo que te vengo diciendo, la biomasa esa, el volumen de tejidos, el peso de esa biomasa que se genera, es costosa trasladarla. En todos los casos, esa transformación se hace en el lugar donde se genera. Ese agregado de valor, que es agregarle conocimiento, se hace en ese lugar. Y entonces estás hablando de desarrollo, estás hablando de asentamiento de personas, etc. Espera, no te apresures, porque íbamos a llegar a eso, porque de lo que vos venís mencionando, observamos primero que hay una eficiencia y eficacia en la optimización de los recursos, lo mencionaste, y eso significa también, bueno, un mejor incremento de los ingresos monetarios, porque en definitiva, al haber menos costos, los ingresos se multiplican y se ven mucho mejor. Esto, precisamente, lo que vos estabas empezando a señalar, tiene que ver con el desarrollo territorial, o sea que las personas que viven en el campo no se van a tener que trasladar a un lugar, a otro polo de atracción como podría ser una gran ciudad, porque van a decir, acá tenemos trabajo. ¿Cómo ese desarrollo territorial, vos lo venís estudiando desde hace tiempo, va a incrementarse? ¿En qué situación está y a qué instancias de desarrollo llegaría? Bueno, a ver, en los últimos décadas en Argentina lo que faltó fue inversiones que transformen lo que tenemos en productos de más calidad. Digamos, cuando vos decís, el maíz lo voy a transformar en carnes, lo voy a transformar en etanol, etcétera, tenés que construir esa planta, tenés que hacer esa construcción para poner los cerdos, tenés que invertir. ¿Por qué razón Argentina, que es un gran productor de maíz y de concentrado proteico de soja, que son las bases de todos los alimentos balanceados, no se hace aquí? Y por ejemplo, Chile es un gran exportador de carne de cerdo, que no produce ni maíz ni soja, que son el 70% del costo de la producción. Porque no hay condiciones macroeconómicas que permitan esas inversiones. Porque te cambian las reglas de juego cada 10 minutos, cambian los gobiernos, cambian los enfoques, etcétera, etcétera. Entonces,
Y Pendular. por otro lado, hay 300.000 millones de dólares que dicen los economistas que hay algunos que los argentinos tienen en algún lugar, ¿no? En el colchón, en el banco, afuera, en donde sea. Ahí, entonces, tenés una cuestión a resolver que los proyectos que recientemente se están empezando a tratar en el Congreso tienen como base esa situación, ¿no es cierto? Que es lo que yo llamo la vaca viva. Ese es otro punto, porque vos sos, a ver, creador de este concepto, vaca viva. Argentina había depositado muchas esperanzas en el desarrollo hidrocarburífero de la cuenca neuquina y el oeste del país. Pero la situación económica, macroeconómica mundial de este año, sobre todo 2020, ha tirado abajo grandes proyectos. En compensación de esa vaca muerta, ¿vos creés que la vaca viva, y vas a empezar a desarrollarlo, puede dar generación de ingresos sustituyendo aquella vaca muerta? Ese es un punto. Y como tuviste en tus recientes respuestas, mencionaste proyectos legislativos. La segunda parte, quiero volver sobre estos proyectos legislativos de una propuesta recientemente lanzada hace unos 15 días. Tiene que ver con el desarrollo agropecuario. Esto de la vaca viva, ¿cómo ves, cómo lo desarrollás? Bueno, en general la gente sabe lo que es la vaca muerta, ¿no es cierto? Y entonces los tres últimos gobiernos, incluido el actual, han apostado a vaca muerta como una salida importante de la economía. Yo no lo planteo como que es o vaca muerta o vaca viva, digo, me parece que en la Argentina sobran las O y faltan las I, ¿no? Es esto y aquello, no es agro o industria, no es campo, ciudad, es campo, ciudad, agro y industria, y por ahí vaca muerta, hoy está media complicada, y vaca viva sin duda. Entonces, cuando la figura de vaca muerta, los economistas dicen, bueno, para que vengan los miles de millones de dólares que hacen falta, hay que darles reglas de juego estables en lo económico, en lo impositivo, en lo gremial, y así vamos a poder atraer las informaciones, las inversiones extranjeras y locales. Lo que yo digo es que esas mismas reglas de juego, si se le van a dar vaca muerta, se le tiene que dar vaca viva a toda la bioeconomía, porque está en todos los territorios del país, en cada rincón de la Argentina, hay solo 3 actividades que vas a encontrar en todas, que son agroindustria, turismo e industrias culturales. Todo lo demás tiene un foco en un lugar o en otro. Entonces, vos solo puedes tener un país federal si haces cosas que favorezcan lo que está en el país federal. Y bueno, y son, sin duda, esas 3 tienen que formar parte del menú. Entonces, si le vas a dar, tal como pasó, por ejemplo, con la ley del conocimiento, alguna ventaja a cierto tipo de inversiones para adelante, para generar trabajo, para generar divisas sin necesidad de importar productos que necesiten de divisas, etcétera, me parece que a esa vaca viva le tenés que dar el mismo tratamiento que a vaca muerta, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto y es lo que yo planteo como, no como una cosa puntual, sino como un proyecto de desarrollo territorial del conjunto del territorio, ¿no? Es bastante más ambicioso que ese chisporroteo de palabras que tiene que ver con el juego, sino que detrás hay un concepto de un país federal, de un país integrado, con menos migraciones hacia los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, de las grandes ciudades. Esa es mi contribución conceptual, digamos. Por suerte parece que algunos dirigentes nacionales, el propio presidente lo mencionó, ahora el desafío es que eso se transforme en hechos, en leyes, que permitan que todas esas inversiones fluyan y sean parte de la solución. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Volvamos sobre algo que mencionaste en la anterior respuesta al pasar y en la introducción a la pregunta que recién acabas de responder, quiero hacer mención. Argentina, en esto de pendular, también reafirma la dedicación a los sectores de la producción. En este caso me estoy refiriendo a algo que recientemente se ha puesto sobre la mesa nuevamente, que es un desarrollo
la agroindustria como estratégico. Sé que te han consultado al respecto, pero nosotros también queremos hacerlo. Si tenés alguna opinión que puedas expresar sobre esto que se ha presentado recientemente. Bueno, estas normativas que están estudiándose en el Congreso y que han hecho propias las cámaras que estuvieron viendo a distintos dirigentes, incluida la vicepresidenta la semana pasada, tiene una estructura en la cual, si efectivamente, tal como está escrito, van adelante, sería un paso trascendente y una transformación de fondo de los sistemas agroindustriales argentinos, ¿no? Porque tiene elementos que favorecen todo lo que venimos hablando, o sea, una estabilidad fiscal, una estabilidad de reglas de juego, favorecer inversiones que tengan que ver con la agregación de valor en territorio a partir de la bioeconomía, temas que tienen que ver con las demandas mundiales de certificación y trazabilidad. Verdaderamente es un instrumento muy moderno que sí me parece que debería, para que sea eficaz, ser tomado por las grandes mayorías nacionales. Yo no creo que los temas de fondo de la Argentina se puedan resolver por un gobierno y no por un consenso más grande que haga que si cambia el signo político por una elección, esas cosas empecemos de vuelta de cero, ¿no? Eso nos viene pasando y eso es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Necesitamos unas ciertas políticas de Estado, después más allá de las características de los partidos que le toque gobernar en cada momento, ¿no? Pero algunas líneas centrales, por ejemplo, en torno de esto, serían muy importantes porque permitirían grandes inversiones, centenares de miles de puestos de trabajo, exportaciones, etcétera, etcétera. Ahora, en este plan, Rosado, aspira a llegar 200 toneladas en la producción de granos. Nosotros tenemos un territorio ideal, sí, tenemos muchos climas. También tenemos una desertificación, aridez o desértico en 2/3 partes del territorio, con lo cual la reducción del área óptima, la famosa pampa húmeda argentina, ya no es tan húmeda porque está reduciendo, a mi criterio, no soy un ingeniero agrónomo, no me dedico a la producción agropecuaria, pero creo que estaría incentivando un mayor desarrollo del recurso tierra a llegar a estas 200 toneladas pretendidas. Lo cual, 200 millones. Lo cual, si tenemos soja de primera, soja de segunda, tendríamos trigo de primera, trigo de segunda, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegar a las 200 toneladas? A 200 millones. 200 millones. La situación es así. Lo que yo entiendo es que, digamos, vos podés crecer en forma horizontal, que es lo que estás planteando, y hay algunos espacios para que eso ocurra, en términos de superficie, o podés crecer en forma vertical, o sea, la transformación de eso en producto de más calidad, que es lo que vengo hablando. Entonces, no necesariamente solamente dependés de la cantidad de millones de granos que le adiciones, sino además que vos a cada unidad de eso le saques el máximo provecho. Si estás exportando maíz, estás exportando $150 la tonelada. Si estás exportando carne de cerdo, estás exportando $2.500 la tonelada. Y si estás exportando quimosina, estás hablando de 10 millones de la tonelada. Entonces, la cuestión entonces tiene que ver con dos situaciones, ¿no es cierto? Una tiene que ver con la expansión, y ahí más que en commodity, por ello me centraría en las cuestiones que tienen que ver con las producciones regionales que mucho de nuestra territorio son importantes, asentarían población, etc. Y después en la pampa húmeda, una ganadería más eficiente, no solo vacuna, que hace más o menos 60 años que estamos con la misma tasa de obtención de terneros por vaca,
tenemos menos cantidad de kilos por cada animal que en la década del 60, etcétera. Hay mucho para crecer ahí, pero además en las otras ganaderías, estamos hablando del cerdo, del pollo, etcétera. Entonces, más es, por ejemplo, lo que mencionaba antes, la obtención de etanol, o sea, todo ese circuito virtuoso, digamos, que ponerle varios pisos al campo, me parece que es otra dimensión que es la que hemos desatendido, ¿no? Entonces, extensión puede ser, mejora de las rotaciones sin duda, cuidado del ambiente elemental, pero además agregarle distintos pisos a lo que ya tenés en términos de generación de riqueza y trabajo. No sé si quedó clara la posición. Sí, y gracias por la observación en cuanto a lo ganadero, ¿no? En la primera década de este siglo tuvimos un descenso en las cabezas de ganado vacuno argentino. Ahora se está volviendo a los... Y no fue por falta de demanda, fue por malas instrumentaciones políticas propias, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Volviendo sobre el punto este de incrementar la optimización de los recursos para el desarrollo territorial, ¿cómo ves, ya que sos docente universitario, cómo ves la necesidad de qué capacitación se precisaría para estas personas trabajarían en la agropecuario, aquellos incluso de que nunca tuvieron noción de esta tarea? Bueno, otra definición como decía hace un rato, por ahí quedó diluido, de la bioeconomía es biomasa más conocimiento, o sea, y más conocimiento cada vez más sofisticado. Eso pasa en todos los rubros, en la bioeconomía pasa lo mismo, digamos, y entonces capacitar a profesionales, a personal, etcétera, es central para esta reconversión que necesitamos. Pero para Argentina en este momento además necesitas generar puestos de trabajo también para gente menos calificada. Si no, no vamos a lograr sostener, porque si no va a haber que pagar tantos impuestos para sostener gente desocupada que tampoco es viable el modelo general, ¿no es cierto? Entonces, esta bioeconomía tiene la ventaja que generas todo tipo de trabajo, ¿no es cierto? En ese circuito que yo te hablaba del maíz, donde antes simplemente había la gente que trabajaba en el campo con la maquinaria y el camionero que se llevaba el maíz, ahora tenés gente que se tiene que ocupar de la planta de etanol, del dióxido de carbono, del ganado, de los porcinos, de la planta de biogás, etc. Alguien la diseñó, que son profesionales distintos, y ese circuito virtuoso involucra gente de distintos niveles de conocimiento. En todos los casos lo que hay que aspirar a que cada vez sean mayores. O sea, en el futuro los trabajos poco calificados van a ser reemplazados por máquinas, robots o lo que fuera. Entonces, para adelante ese tema tiene que estar presente. Tenemos que tener claro que los trabajos del futuro son de más calificación, pero mientras tanto el trabajo del presente tenemos que generar un abanico de oportunidades para que todas nuestras comunidades estén contenidas, ¿no es cierto? Entonces, de ese juego, de esa estrategia, hay mucho en juego y depende de que también lo hagas para que las cosas surjan de la mejor manera posible. En esto de generar ingresos necesarios para una Argentina que necesita plata, para solventar muchas cosas, estamos hablando de producción primaria y sofisticada, a partir de lo que vos mencionabas. ¿Qué mercados Argentina perdió sus malas políticas, está recuperando? ¿Qué mercados no perdió, pero tampoco conquistó todavía y necesariamente debería conquistar para vender lo que tenemos, poder incrementar nuestro desarrollo económico y social argentino, a partir de los ingresos que van a generarse? Bueno, en las últimas décadas el mundo cambió sustantivamente. Los focos de atención donde poner los productos cambiaron. De hecho, la matriz exportadora argentina ya incorporó esa situación. Si nosotros miramos nuestras exportaciones agroindustriales hasta comienzo de siglo, el 50% iban a Europa, hoy va al 25%, a Asia iban menos del 20%, hoy es el 40%, el mundo árabe del norte de África, península arábiga,
está más de 20-22%. Nuestro principal comprador cliente de maíz y harina de soja es Vietnam, cosa que difícilmente alguien habría vaticinado hace muy poco tiempo. Entonces, el mundo se configuró distinto. Nosotros debemos, estos productos más sofisticados que estoy mencionando, cambia la estrategia. Argentina está acostumbrado a que le vengan a comprar, ahí va a haber que salir a vender. Y cuando salís a vender, tenés que saber muy bien qué quiere el cliente, qué requisitos de calidad, de trazabilidad, de certificación, qué tipo de envase, cuál es el canal. O sea, si vos ves que el comercio electrónico, China, que es un gran jugador a nivel mundial, que en esto es el líder, sin ninguna duda, el producto que te está pidiendo tiene que, si es un producto cercano al consumo directo humano, tenés que darle un tamaño que es una porción de un grupo familiar muy chico, porque los jóvenes viven solos o en pareja, y si tienen un hijo. Los jóvenes chinos se mudan a departamentos que hace varios años no tienen cocina, digamos, tienen un microondas, pero no tiene cocina. O sea, la compra de producto elaborado para calentar o comprado y consumido fuera del hogar es importantísimo. Estamos hablando de, hoy ya debe estar al 50% de los consumos, y hacia adelante, en 10, 15 años, se espera que el 60% de todo lo que se consume sea elaborado fuera de la casa, con lo cual, digamos, ahí hay una oportunidad de negocio gigantesca que aquellos que se acoplen deberán sumarse. Pero además se compra en porciones chicas y se compra por internet, ¿no? Entonces la plataforma ya no son los supermercados, las plataformas son los hubs de distribución que tienen las compañías que hacen esto, ¿no es cierto? Y entonces, este mundo que cambió, que por ejemplo, la Unión Europea en la década que viene va a ser solo el 11% del PBI global. Entonces, es importante avanzar, por ejemplo, en el acuerdo con ellos para aprender calidad, marcas, etcétera, pero la verdad es que el negocio está en Asia. O sea, yo digo que vuelve a la normalidad histórica, ¿no? En términos económicos. Si uno mira nada más que desde la Revolución Industrial para acá, Europa más Estados Unidos fue más del 50% del PBI durante casi todo el tiempo. Pero si vos mirás los últimos 20 siglos, desde el año 0 hasta acá, en 18 Asia fue más del 55% del PBI global. Esa es la normalidad. La normalidad fueron estos 200 años. La década que viene ya Asia vuelve a ser el 55-60% del PBI global. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como exportadores de alimentos, esa región que según mis cálculos va a tener 900 millones de personas, que no van a poder consumir lo que autoproducen porque no les va a alcanzar, necesitan que venga un flujo de alimentos de otro lugar donde Argentina tiene un lugar sin ninguna duda. Entonces, estratégicamente hay cambios en el lugar de los mercados, pero también en el tipo del consumidor, en el tipo de producto. Hay un trabajo hecho el anteaño, sobre el consumidor chino, y de todas las franjas de edades, de frutos frescos, todos ellos eligen calidad y variabilidad como los dos atributos principales, y el grupo más joven, la conveniencia. O sea, ¿qué tan fácil es acceder? Es más fácil un supermercado que una feria en la calle, es más fácil internet que el supermercado. Y en eso, cuando vos mirás qué peso le dan al precio del producto, es irrelevante. El precio es lo menos importante. Calidad, variedad y facilidad de acceso, básicamente a partir de internet, a eso. Y además, eso, cuando vos entrás en un sistema electrónico, el producto debería tener un sello o un lugar, un link, un IQR que te permite ingresar y hacer una trazabilidad del producto hasta ese lugar. Post pandemia, eso va a ser cada vez más importante, con lo cual todas estas políticas y estrategias deberían estar en la cabeza de los que ejecuten estas políticas, y la ley de la cual estamos hablando tiene muchos de estos elementos involucrados dentro de la misma. Fernando, muchas gracias. Finalmente, porque el tiempo apremia, sos una persona muy ocupada también, requiere no solamente de los medios, sino tus alumnos en la facultad, el posgrado, en fin. Estás muy, muy atareado, y aparte de la actividad privada.
La Unión Europea, nosotros tuvimos una negociación más de 2 décadas y todavía estamos ahí, sin concretar, sin darle nudo al paquete. Mencionaste la parte de Asia. ¿Cómo estamos en tratados de libre comercio con esos bloques, sea Océano Pacífico, que se viene pregonando hace un tiempo, o sea, el ASEAN? ASEAN es fundamental. ¿Cómo estamos con esos bloques económicos? ¿Tenemos tratados de libre comercio o todavía no tenemos nada? No, no tenemos nada. Lo que sí tenemos, y Argentina ha avanzado en los últimos años, son en acuerdos sanitarios, y entonces ha habido apertura de mercados. Lo que no tenemos es esto que vos mencionás. Entonces, cuando un arándano argentino llega a China, tiene que pagar 15% de aranceles, o una cereza, y si va de Perú o de Chile, nuestros competidores, paga cero. Y así pasa con el resto de los países, ¿no? ASEAN, que es el sudeste asiático, es muy importante. Como dije antes, Vietnam es un jugador importante para nosotros, pero tenés ahí otro conjunto de países como Indonesia, Tailandia, Singapur, etcétera, que son un conjunto que ahí donde habría que poner el foco. Yo hablo mucho de China, pero China porque es el gran tractor, el que absorbe cantidades importantes y fija el precio de mercado, pero verdaderamente lo peor que podríamos hacer es apostar solamente, por ejemplo, a China, ¿no? Hay que distribuir el riesgo entre varios y esos países son importantes. Avanzamos en algunas cosas con India, otros con ASEAN, pero no tenemos acuerdo de libre comercio, que es el Mercosur en el mundo es la zona del mundo que menos acuerdos tiene con el resto. Y dentro de eso Argentina juega ese papel, digamos, realmente estamos totalmente desacoplados del mundo y al lado tenemos a Chile, que es justamente el ejemplo al contrario, ¿no? Ellos tienen la mayor apertura en el mundo y bueno, y han sabido aprovechar eso. Fernando, muchas gracias. A los amigas y amigos que nos están mirando, les recordamos que se suscriban al canal de YouTube como El Otro Medio, indiquen el gusto. También en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/El Otro Medio. Gracias, Fernando. No cortes, antes de terminar la transmisión conversamos brevemente 1 minuto. Luego de una pausa nosotros seguimos con más información. Bueno, muchas gracias, Juan, y bueno, un gran abrazo a toda la audiencia y gracias por permitir transmitir ideas. Me gusta El Otro Medio, un programa lleno de actualidad, noticias de ámbito nacional e internacional, con un enfoque distinto. Sin duda, un programa para ver. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Agradecemos al profesor por la comprensión que hemos tenido y tenemos datos en pantallas acerca de la pandemia, el coronavirus, datos del mundo, datos de la Argentina. La cuarentena en la Argentina continúa, ya nos estamos acostumbrando, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en gran parte del territorio, como la provincia de Buenos Aires, a vivir encerrados. A vivir encerrados. Bueno, no sabemos. ¿Para qué es bueno? ¿Para combatir el coronavirus? Hay otras formas de combatirlo. Y hay otras formas de sobrellevar la cuarentena. Por otra parte, alentadores datos que la Argentina parece que está arreglando su deuda eterna. Desde los comienzos de la independencia, prácticamente, tenemos deuda. Todos recordaremos aquel famoso empréstito con la Baring Brothers, que después de casi 100 años, a los casi 100 años se pudo pagar. Bueno, esta deuda no sabemos cuándo. Si se pagará alguna vez, no creo que se pague. Por otra parte, a algunos les interesa que no se pague.
Gracias por acompañarnos, Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. Recuerden la invitación a seguirnos en el canal de YouTube como El Otro Medio y también a sumar su gusto en www.facebook.com/El Otro Medio. También pueden seguirnos en @Juan José Dimas o en LinkedIn también como Juan José Dimas. Hasta el próximo encuentro.